Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos presenta cuál es el Evangelio en Pablo. Oiga bien, el Evangelio en Pablo. La realidad que Pablo era un hebreo de hebreos, como él mismo lo dijo. Él era un romano, tenía la ciudadanía romana. Tener la ciudadanía romana significaba estar por encima de todos los demás, que eran de alguna manera eran súbditos del reino romano. Pues Pablo era hebreo, era romano, era fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, dice que él era sin tacha, sin ningún tipo de problema. Había sido circuncidado y todavía, para añadir más, él había estudiado en la mejor universidad de aquel entonces, hablando de teología. Él había estudiado con Gamaliel, podemos decir un maestro de renombre. Pablo creía estar en una buena situación espiritual, pero entonces vio a Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando él se encontró a Jesús como el Hijo de Dios, cuando iba camino a Damasco y fue tumbado de aquel animal que iba montando, sus ojos fueron abiertos, cayeron como escamas cuando alguien oró por él, cayeron como escamas de sus ojos cuando alguien oró para que Dios le restaurara la vista. Se vio perdido, no como siervo de Dios, sino como un enemigo de Dios, no justo, sino el principal de los pecadores. En otras palabras, él creía que era tan santo, tan santo, tan santo, que tenía todo el poder y la autoridad de condenar a todos los demás, echarlos presos y, si era posible, hasta hacerlos morir, como pasó con Esteban. Sin embargo, él tuvo una revelación de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a ti o viene a mí, te abre los ojos, vas a ver la vida de una manera distinta. Cuando la mente se abre a nuevas ideas, nunca vuelve a ser la misma. Por lo tanto, esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Y este es el Evangelio en Pablo. La revelación personal de Dios a él y con las escrituras transformaron su corazón y cambió su vida. Pablo fue transformado totalmente de lo que era el antiguo pacto, de lo que él estaba guardando ritos, ceremonias y todo eso. Pablo dice, todo eso yo estaba ciego, tenía un velo en mis ojos. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán que estaban las leyes, ritos, sacrificios, habían leyes de salud, las leyes los ritos del santuario, todo tenía leyes, y todas esas leyes, ellos estaban enredados con todas esas leyes. Ellos pensaban que obrando, haciendo esas cosas, ellos vivirían. Por eso Jesús dijo, quien haga estas cosas vivirá por ellas. Ellos creían que tenían vida en todas esas cosas, en todos esos rituales. Así es que, pero todo esto, dice Pablo, era un montón de ritos de muerte. Era para muerte. ¿Por qué? Porque en eso no había vida. Por eso dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 15, 14, 15 y 16, dice, versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. O sea, hay gente que puede leer todo el Pentateuco, toda la ceremonia, toda la ley, todos los profetas, pero sus ojos están cerrados, no les ha amanecido. Solamente cuando se conviertan al Señor Jesús, ese velo se les va a quitar. De tal manera que el apóstol Pablo encontró el Evangelio. Por eso él como propiedad decía, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Al judío primeramente, también al griego, y también para ti y también para mí. En contraste, los creyentes en Corinto eran una carta leída. Oiga bien, ellos querían que les dieran cartas para ser recomendados, pero ellos, dice Pablo, ustedes son cartas leídas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. O sea, cuando Cristo está en ti, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es nueva criatura. Pablo tenía a Cristo en su corazón. Cristo es el que obró y operó la salvación para ti y para mí. El Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. La justicia se basa no en lo que Cristo hizo por nosotros, no en lo que hacemos y que reclamamos por fe. Esta creencia crece por fe y para fe. Así es que no es lo que tú hagas, no es lo que yo hago, no es si como, si bebo, si visto, si hago, no, nada de eso es. Es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Esto es lo que Pablo decía. El evangelio de Pablo era, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, mas Cristo vive
en mí. De tal manera que el evangelio de Pablo son buenas nuevas de salvación para ti y para mí. Él era un gran hombre. Ciertamente es así. Sus credenciales era hebreo, romano, fariseo, guardador de la ley, pero todo eso no le servía de nada. Es la gracia de Cristo la que te salva a ti y la que me salva a mí y me habilita, me capacita para recibir el reino de los cielos, que no es otra cosa más que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo vive en mí, las nuevas cosas que yo humanamente no puedo hacer, Él las hace por mí y las hará por ti, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Por lo tanto, estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es el nuevo pacto.